listos para estar alabando al Señor con todo nuestro ser en esta mañana. Bueno, mis hermanos, estamos allí 3 conectadas ya, 4 con mi persona, 5 con mi esposo. Así que vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Vamos a bendecir el nombre de Dios allí todas juntas en esta mañana. Padre Celestial, amado Dios, bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana. Damos honor, Señor, a tu presencia. Reconocemos tu presencia, Señor, en este día, Señor, en esta casa. Proclámelo desde allí, desde su hogar, de donde usted esté. Diga, Señor, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Esa presencia que echa fuera todo temor, que echa fuera toda barrera que impida, Señor, el fluir de tu gloria alrededor de nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre como un solo hombre con corazón perfecto delante de ti, Señor, con el anhelo firme, Señor, de sentirte una vez más, de alabarte, Señor, en este día. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por los milagros. Gracias por las sanidades, Señor. Gracias por la victoria, Señor, que usted da a sus hijos día tras día, Señor. Gracias por tu fidelidad al despertarnos, Señor, a levantarnos con nueva fuerza, Señor. Bendecimos tu nombre. Llévanos más cerca, Señor, a ti, Señor. Bendiga este grupo precioso, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, que anhelan más de ti, conocerte más, Señor, amarte más y bendecirte más, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Diga ahí fuerte, desde donde usted está, gloria a Dios. Cuando usted grita con gozo, cuando usted proclama el nombre de Jesús sobre su vida, sobre su familia, hay victoria, y el mal, el cansancio, la flojera, todo se tiene que ir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay quien resista ese nombre. Aleluya. Bueno, mis hermanos, el título que pusimos el día de hoy al devocional fue cuando la gloria llena la casa. Espero que esté bien allí escrito. Vamos a ver por acá. Así es, cuando la gloria llena la casa. Es que al final de la lectura de hoy, algo ocurrió especial en ese momento. Si me permite, voy a tomar un poquito de té, mis amados. No me siento muy bien en esta mañana, un poco cansada, pero aquí estamos. Vamos a leer el día de hoy, Segunda de Crónicas, capítulo 3. El día de ayer leímos cuando ya Salomón se había propuesto ya edificar casa, buscó materiales y bueno, ya todo estaba listo para comenzar con lo mejor, con los mejores constructores, artesanos. Ya todo estaba listo. Dice así en el nombre de Jesús: Salomón edifica el templo. Bienvenida mi hermana Ariángelis, mi hermana Wendy, mi hermana Vicky, aleluya, y mi hermana Astrid, que se acaban de conectar. Dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Sabemos que ese lugar lo eligió Dios. Y hay algo especial en este versículo. Es el único versículo de la Biblia donde describe que se edificó el templo en el lugar también que Dios eligió, en el monte Moriah, donde donde Abraham fue a sacrificar, a su hijo, pretendía sacrificar a su hijo Isaac, donde Dios le pidió que diera lo que más él amaba. Dios allí quería ver o medir el amor quizás de Abraham hacia el Señor y la devoción de sacrificarlo todo. Y ese mismo fue el lugar que Dios eligió. Aquí vemos aquí para hacer sacrificios a él también. Aleluya. Dice el versículo número 2, dice: y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado.
sea que ya habían pasado 4 años de su reinado cuando él ya comenzó la obra. Dice, estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera longitud, dice, de 60 codos y la anchura de 20 codos. Está hablando del principal, que era el santuario allí. Dice que era de 60 codos y de la anchura 20 codos. Cada codo en tiempos de Moisés era de 45. Pero el siguiente libro que vamos a leer, que es Esdras, y que se cree que Esdras fue el escritor de Crónicas. ¿Por qué? Porque el libro de las Crónicas, cuando termina Crónicas y empieza Esdras, hay como una conexión entre ellos, ¿no? Hay como una conclusión, introducción. Entonces, en esa parte allí se cree que fue el mismo escritor, según los judíos, también los judíos creen eso, en la cultura judía, que él fue el que escribió esto. Y en tiempos de Esdras la medida de un codo cambió, era 52 centímetros. Entonces, si sacamos la cuenta, usted saque la cuenta, más o menos cuánto era la dimensión. Era como 30 metros de largo por 10 metros de ancho. Dice, el pórtico que estaba enfrente del edificio, lo primero, ahí antes de entrar, era de 20 codos de largo, y igual de ancho que la casa, igual de ancho los 20, que eran 10 en total, 10 metros. Dice, y su altura de 120 codos, dice, y lo cubrió por dentro de oro puro. Dice, y el techo, dice, y techó el cuerpo mayor del edificio, dice, con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino. Imagínense todo eso cubierto de oro, e hizo realzar en ellas palmeras y cadenas. O sea, ahí dibujaron y realzaron allí eso. Dice, cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento. Dice, y el oro era oro de Parvaim. Parece que era una ubicación geográfica, un lugar, pero hasta ahora pues no se sabe en realidad dónde estaba ubicado, dónde está ubicado actualmente ese lugar. Pero parece que en aquel entonces era un oro especial que provenía de ese lugar. Dice el versículo 7, así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Asimismo hizo, dice el versículo 8, el lugar santísimo. Entonces ya vamos a ver que estaba hecho el pórtico, que era lo primerito, estaba hecho el santuario ahí principal, el de reunión, y estaba hecho el lugar santísimo, allá de último, la última pieza. Dice, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa. Era de 20 por 20, si vemos era cuadrado. Dice, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino, que dice que ascendía a 600 talentos. O sea que ahí estaba el precio de todo lo que cubrió con oro. Dice, o el oro que utilizó para cubrirlo. Dice el versículo 9, y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 ciclos de oro. Un ciclo, dice que un ciclo, ya lo voy a decir, creo que lo puse por acá. Un ciclo o un talento, dice, un talento son 34 kilos. Un ciclo son 11,4 gramos. Entonces ahí usted va sacando ahí la cuentica. Dice, cubrió también de oro los aposentos. Dice, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines. Esa era ya en la última parte del lugar más santo y más sagrado del templo. Hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. Dice, la longitud de las alas, lo largo de las alas de los querubines era de 20 codos. Dice, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. O sea, ellos estaban con alas extendidas, o sea que estaban así. Supóngase que aquí hay un querubín, aquí hay un querubín, y las alas estaban así en el lugar santísimo. Dice, estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos, 5, 5, 5 y 5, 20 codos. Y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Y se hizo también el velo, y aquí en esta parte, porque en Primera de Reyes también está
en Primera de Reyes 6 está descrito más específicamente cada mobiliario, cada parte del templo. Y allá en Reyes no vemos que estaba hecho un velo, pero sabemos que este velo existía aún desde Moisés, era necesario. Pero mire este velo, dice eso también el velo del color de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realizar querubines en él, en ese velo. Ese velo era lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Dice las dos columnas. Y no quería dejar pasar esto. Había una diferencia entre el sacerdote y los sumos sacerdotes, o el sumo sacerdote. Los sacerdotes solamente podían entrar hasta el lugar santo, pero una vez al año, para hacer expiación, para ir a la fiesta de expiación, a eso que se celebraba para pedir perdón por todo el pueblo, solamente el sumo sacerdote era quien podía entrar al lugar santísimo, no los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote. Dice las dos columnas, y esto fue algo especial que también hizo Salomón. Dice, delante de la casa, enfrente, yo voy a ver si les dejo un video por allí en el grupo, o una foto para que usted más o menos se dé cuenta cómo lo visualice mejor. Dice el versículo 15, delante de la casa hizo dos columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. O sea, la columna medía 35, pero los capiteles, la parte de arriba, medía 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario, dice, las puso sobre los capiteles y las columnas, e hizo una granada, las cuales puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la mano izquierda. Dice, y la de la mano derecha llamó Jaquín, y la de la mano izquierda Boaz. Yo busqué qué significa Jaquín, y Jaquín él es el que establece, o él es el que establece, y Boaz, él es el que fortalece. Así se llamaban las dos columnas principales allí del templo, donde el rey solía desde allí ser coronado y ponerse en una de las columnas. Dice mobiliario del templo, dice el capítulo 4. Dice, hizo además un altar de bronce. Sabemos que este altar de bronce estaba en Éxodo, que se hizo, era donde se sacrificaba, donde se hacían los holocaustos. Dice, de 20 codos de longitud, grandísimo, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un altar de fundición, el cual tenía 10 codos de bronce. También hizo un mar de fundición, y esto al mar se le llamaba la fuente que estaba hecha en el Éxodo también, cuando Moisés se le fue dado cómo iba a ser el tabernáculo. Allí también se le dio a él que se hiciera un lavacro, una fuente. Esta fuente, que ahora está hecha aquí de una manera más grande, se le llamaba mar. Y vamos a ver que todo era mucho más grande. El pueblo había crecido en gran manera, todo tenía que ser más grande. Dice, también hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos, dice, de un borde a otro. 10 codos. Dice, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos. Dice, y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. O se lo ataba, lo sujetaba. Dice, y debajo del mar habían figuras de calabaza que lo circundaban. O sea, en la parte redonda del mar, que lo circundaban. Dice, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabaza fundidas juntamente con el mar. Dice, estaba sentado sobre, o sea, ese mar, vamos a decir, ese mar, estaba sentado sobre 12 bueyes. Estos 12 bueyes representan, o se cree que representan las 12 tribus de Israel. Dice, 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Y el mar, dice, descansaba sobre ellos. Y las ancas, o sea, la parte trasera del animal de ellos estaba hacia adentro. O sea, ellos estaban mirando y ahí se sentaba ese mar sobre las ancas o la parte trasera de ese animal, de los animales, de los bueyes. Y tenía, dice, de gruesor, o sea, lo grueso de ese mar,
tenía de grosor un palmo menor, y el palmo menor es de 8 centímetros, todo lo grueso que era esa mar, imagínense, era inmensísimo. Y el borde tenía la forma la forma de un cáliz y de una flor de lis. Y le cabían 3.000 batos. Dice que un bato eran 21 litros. Entonces, si usted multiplica 21 por 3.000, a ver cuánto le da la cantidad de litros que le cabía a ese mar. Por eso le pusieron mar. Dice, hizo también 10 fuentes. Aparte de ese mar, él hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para los sacerdotes se lavaran en él. O sea, que él hacía la función de la fuente, que era que antes de entrar al lugar santo, el sacerdote se debía lavar, porque había sido manchado con la sangre del animal que había sido muerto, sacrificado por los pecados. Para poder entrar al lugar santísimo, él tenía también que lavarse luego de todo esto. Dice el versículo 7, hizo asimismo 10 candeleros de oro, según su forma. Anteriormente había uno solo en el tabernáculo, pero acá en el templo, como todo era más grande, se hicieron 10 candeleros de oro, según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes, dice, y el gran atrio y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ella. Dice, y colocó el mar al lado derecho hacia el suroeste de la casa. O sea, sí, yo voy a decir lado derecho, este lado. No sé que ustedes me están mirando, entonces es un poquito raro. En sí, si miro de frente al templo, estaría aquí, al lado derecho. Otro cubrió de bronce y colocó el mar al lado derecho hacia el suroeste de la casa. Dice el versículo 11, Hiram también hizo calderos y palas y tazones. Sabemos que este Hiram no era el rey, sino el enviado del rey, el artesano, que era hijo en parte judío y también era en parte de un hombre que provenía de Tiro, cuyo hombre en Reyes, vamos a ver en Primera de Reyes 6, si usted lee todo el 6 y el 7 se va a dar cuenta que Irán era Irán Abi. Este hombre, su papá fue muy hábil en lo que era el trabajo y parece que lo heredó de él, pero en sí, en su sangre había también sangre israelí. Dice, y acabó Irán la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios. Dice, y ahí resume todo lo que hizo: 2 columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Dice, 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granada en cada red para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas sobre las cuales colocó la fuente. Dice, un mar, y las basas eran como la base. Dice que aquí estas fuentes tenían una base donde se colocaban ahí las fuentes, y estas fuentes tenían ruedas, o sea, podían ser movibles, se movilizaban. Colocó 5 en un lado, 5 en el otro. Dice el 15, un mar y los 12 bueyes debajo de él. Dice, y candeleros, palas y garfios de bronce muy fino. Hizo todos sus enseres, o sea, todo lo que se utilizaba, los utensilios de eso, los hizo para los candeleros, para encender la luz y todo eso. Dice, Irán Abí, al rey Salomón, para la casa de Jehová. Dice el 17, lo fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Seredata. Dice, y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. No se supo cuánto bronce en realidad fue utilizado en tantas cosas que se elaboraron.
Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Los panes de la proposición eran los panes de la presencia. Eso simbolizaban también la presencia del Señor, la palabra del Señor. Y si usted miró los primeros devocionales cuando leímos aquella parte allí en el Éxodo y qué significaba todo esto, los panes tenían como un poquito amargo, le ponían un poquito de incienso encima de algunas especias y eran amargas al principio. O sea, lo principal, lo que se comía al principio era amargo, pero después agarraba sabor porque era solamente un rociado. Y hermanos, si usted se da cuenta y comparte esto conmigo, quizás usted esté de acuerdo conmigo, nosotros para poder entrar a lo profundo de la presencia del Señor, para buscarle, al principio nuestra carne es pesada, es difícil, se hace la dura, no quiere, al igual cuando vamos a leer la Biblia. ¿No ves que tú puedes estar viendo una película, a veces no te da sueño? Bueno, a mí ya ahorita en esta altura de mi vida, a mis 30 y tantos años, no lo voy a decir el tanto, me da sueño cuando veo una película. Pero especialmente cuando leemos la Biblia, hay que romper eso, porque sí, a veces el diablo ahí es cuando más cansado estás, cuando sueños tienes, cuando estás pensando en otras cosas. Pero una vez que tú te sumerges en ella y empiezas a comer y a comer y a comer y a meterte en la presencia del Señor, eso cambia. Me pareció importante resaltarlo o recordarlo el día de hoy, aunque ya creo que lo habíamos dicho en versículos o en devocionales anteriores. Dice así, dice el versículo 20. Asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro, para que las encendiese delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Dice, las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos eran como las vasijas, las cucharas y los incensarios eran de oro puro. Y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Ahora entramos al capítulo 5. Vamos a ver si tenemos comentarios por allí con respecto a esto. Si usted tiene un comentario, hermano, no se limite, hágalo. Aleluya. Dice, acabada toda la obra, dice el capítulo 5, versículo 1, que hizo Salomón para la casa de Jehová. Y vemos que cuán excelencia usó, cuán materiales tan finos. Dice, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado. Ahí sí metió todo lo que David ya tenía preparado y dedicado. Dice, y lo puso. Y dice, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Recuerden que había dos storage allí en la casa del Señor que ellos también realizaron, donde los tesoreros eran los que guardaban eso y habían vigilantes. Una era para las cosas dedicadas, como las de David, como las que también dice que Samuel dedicó, Saúl también, y ahí se guardaban el tesoro de la casa de Dios. Y habían otras que traían de las ofrendas, de lo que la gente daba, ofrendas generales. Dice el capítulo 2, dice, Salomón traslada el arca al templo. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que estaba en Sión. Ya David había hecho como una carpa allí para poner el arca, pero todo lo demás estaba en Gabaón. Dice, y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca. Y mire lo que dice, y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. O sea que ya no habían dos lugares de adoración, iba a haber uno solo, que era en Jerusalén, porque trasladaron todo a Jerusalén. Dice, los sacerdotes y los levitas los llevaron. Recordemos que solamente se les era permitido a los levitas tocar todo eso. Dice, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos, dice, no se pudieron contar ni enumerar. Imagínense la fiesta que se hizo ese día, que se trajo todo, que se bendijo al Señor, que se terminó de edificar todo. Dice, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa. Dice, en el lugar
santísimo, bajo las alas de los querubines. Dice, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima hacia el arca como sus barras, eran totalmente cubiertos, eran muy grandes, me imagino. Dice, e hicieron salir las barras. Saben que el arca tenía unas barras que allí era donde los levitas podían agarrar para trasladarla. Dice, e hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera, y allí están hasta hoy. ¿Qué significado o cómo lo veríamos ahora? En ese lugar santísimo estaban los dos querubines, abajo estaba el arca con las barras donde se trasladaba. Esas barras salían al lugar santo, se veían en el lugar santo, mas no se veían afuera. Eso es lo que está queriendo decir allí. Dice el versículo 8, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca. El versículo 10. En el arca no había más que las 2 tablas de Moisés. Y me llamó mucho la atención de esto. Mire lo que dice el versículo 10. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. No había más. O sea que ahí dice, algo había pasado con lo que era la vara de Aarón, que había reverdecido. Aquí creo que está. Habían estos 3 objetos, ¿cierto? El maná, estaba también la vara de Aarón, pero en ese momento que fue trasladado, dice que no estaba ni la vara, ni estaba el maná. Algo había sucedido allí. Si usted lo encuentra en la Biblia, ¿qué pasó? Me lo deja saber, pero hasta ahora pues no lo conseguí, en mi investigación no lo conseguí. ¿Qué sucedió? Dice el versículo 11, dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Recordemos que cuando David dejó todo ordenado, habían sacerdotes, se iban a turnear, no todos iban a trabajar a la vez, porque imagino que todos se cansaban, ¿no? O sea, eran por turnos, a cada uno le tocaba un turno. Pero aquí, en esta dedicación al templo, dice que todos se santificaron. Todos se prepararon para el servicio. Ya ahí no había turnos ese día. Dice, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Man y los de Jedutún, juntamente con los hijos de su hermano. O sea, todos estaban listos. Vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpa del oriente del altar. Dice, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. O sea, que la fiesta fue completa y de todos. Ahí sí no había turno. Dice, cuando sonaban pues las trompetas, me gustó mucho esta parte, imagínenselo, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, dice, para alabar y dar gracias a Jehová, dice, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y con otros instrumentos de música, por eso el Dios que tenemos no es nervioso, a Dios le gusta que le alabemos con todo, con tal pasión, dice que a medida que la voz, o sea, ellos tocaban los instrumentos y las voces, me imagino que empezaron a alzarse con los instrumentos también, dice, y alababan a Jehová diciendo, mire lo que decían, porque Él es bueno. Dígalo conmigo ahorita, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Aleluya. Entonces, mire lo que sucedió. La casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Entonces, allí en ese momento de alabanza majestuosa, de devoción completa, de voz de júbilo por el pueblo, donde proclamaban y decían, porque nuestro Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Allí dice que la casa se llenó de una nube. Aleluya, la casa de Jehová. Dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar. Dice, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Ojalá que me pueda entender esta parte. Cuando la gloria llena la casa, cuando la nube llena la casa, hermano, ahí no hay más nadie, no es quien pueda hacer ministrar a través, no, ahí es Dios y la casa. O
O sea, Dios dijo, aquí ahora es mi turno de ministrar. Aquí ministro yo. Aquí lleno yo la casa y solo yo lleno la casa. Dice que esa nube cubrió y ellos no pudieron hacer más nada. Porque esa nube, imagínense el poder que todo se nubló ahí. No había espacio para nada ni para nadie. Qué hermoso de verdad esta palabra. No hay un día que no seamos llenos de ella, que no seamos alimentados bien por ella. Y algo sucede, hermano, cuando usted y yo alzamos nuestra voz. Yo sé que Dios conoce sus necesidades, yo sé que Dios conoce sus deseos en su mente, Dios conoce lo más profundo de su corazón, Dios lo conoce. No hay nada que Dios no conozca. Pero hay algo que a Dios le gusta cuando nosotros alzamos nuestra voz, cuando nosotros abrimos nuestros labios, cuando nosotros le proclamamos a Él, cuando nosotros hablamos y glorificamos a Dios por sus bondades. Algo sucede sobrenatural cuando hacemos eso. Así que yo le invito el día de hoy, no deje pasar este día sin que usted proclame y alabe al Señor. Aleluya. Dice mi hermana Belkis, y ahorita sí puedo ver los comentarios, gloria al Señor, cambiamos ya el sistema. Dice, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Bienvenida Esperanza Tumay. Aleluya. También mi tía Zaira, que nos manda a decir bendecido día. Mi hermana Ana Gil, también desde New Jersey. Azucena Pérez, bienvenidas. Aleluya. Muchas mujeres el día de hoy. Mi hermana Wendy, mi hermana Ariangeli. Bueno, estamos 10, 11 y 12 con mi esposo. Mi hermana Astrid Pinto dice, gracias Señor por un nuevo amanecer con olor fragante a tu hermosa palabra. Bendiciones, nos dice nuestra hermana Wendy. Bueno, mis amados, cualquier comentario que usted tenga, cualquier información también que nos pueda ayudar, va a ser bienvenida al grupo. Dios me los bendiga. Han sido los 32 minutos más placenteros hasta lo que va de la mañana. Pero Dios nos puede sorprender aún más con su presencia y nos puede enseñar aún muchas cosas más. Dios les bendiga, les espero mañana a la misma hora para continuar leyendo esta palabra y ser alimentados mucho más que el día de hoy. Dios me los bendiga, mis amados, que la paz del Señor esté con todos ustedes y en su trabajo les bendiga grandemente, con sus hijos, en su hogar, en todo lo que emprenda el día de hoy. Bendiciones, nos vemos mañana. Chao, chao.